la reunión porque nada más me hace eco. Ya. Este, ¿consiguieron las vísceras, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, doc. Yo en lo particular no conseguí las vísceras, doc, pero tengo una pad de piel sintética. Ok. ¿Cuántos tienen vísceras? ¿Nadie? Creo que Pero no, ¿quién? doctor. Yo también por razones personales no puedo conseguir las vísceras. Ok. Bueno, entonces, pues nada más, ¿quién es el que tiene su piel sintética? Yo, doctora. Eres el único, así parece, que eres el cumplido. Bueno, Yo igual tengo ahí la mía, Doc. ¿sí? ¿Quién más tiene? Ya son dos. Yo igual tengo piel sintética, doctora. Tres. ¿Quién más? ¿Solo tres? Bueno, pues no podríamos trabajar las diferentes técnicas de sutura si solo son tres los que traen su material para trabajar, muchachos. Entonces, pues vamos a ver algo de teoría, que prácticamente todas las técnicas que vienen en el programa, bueno, no todas, pero las que ya nos permiten hacer, pues ya las vimos. Entonces les voy a dar otros temas que uno de ellos sí viene en el programa, aunque son de los vetados, ¿no? Entonces yo creo que va a ser importante aquellos que se van a dedicar a las pequeñas especies, em, realizar amputaciones. Em, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. em, no es que haya hecho muchas, pero vamos, de repente si llega un paciente que tuvo un traumatismo muy severo, lo mordió un perro más grande, lo atropellaron y bueno, pues no hay más que llegar a realizar una amputación. Y vamos a ver prácticamente lo que sería, déjenme ver cómo dejo que se suba eso. Ay, es que me estorban las letritas. La amputación del miembro torácico, pero con la desarticulación de la escápula. La finalidad de desarticular incluso la escápula, por un lado, puede ser que em, lo único que tenemos que hacer es desinsertar músculos. No cortamos los músculos, simplemente los desinsertamos. Cuando nosotros dejamos la escápula con la finalidad de que, y un pequeño muñón en el húmero, pues para que puedan llegar a ponerle alguna prótesis, pero en realidad poca gente a final de cuentas termina colocando una prótesis. Más sin embargo, si dejamos la escápula, todos esos músculos que no están trabajando van a tender a irse atrofiando y entonces se ve como si el animal se empezara a secar literalmente y estéticamente se ve mal, le da una mala apariencia al perro e incluso la gente pues no le agrada mucho ver esa situación en los perros. Ay, ya no sé qué hice. Eso de la tecnología. ¿Ustedes observan mi pantalla, muchachos, o no?
Sí, profesora. Está la diapositiva de amputación del miembro torácico. Sí, entonces yo no sé por qué me salí y ahora no puedo regresarme a donde la estoy proyectando. Voy a dejar de compartir para volver a entrar, ¿sí? Voy otra vez. Reanudar. Ok. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros dejamos la escápula, todos estos músculos tienden a atrofiarse, le da una mala apariencia al perro y estéticamente se ve mal. La gente no le agrada ver cómo esos músculos se van atrofiando, prácticamente queda el hueso de la escápula y bueno, pues eso a la vista no es muy agradable para las personas. Parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder realizar esta técnica van a ser muchos factores. Por un lado, ya les decía yo, traumatismos con una gran pérdida de sustancia. A veces quedan los huesos literalmente deshechos, ya no hay músculos, no hay piel. Entonces no hay manera de reparar esto. Finalmente hay que tener que realizar una amputación. También en necrosis isquémicas. Esta situación también se nos puede llegar a dar. A veces lo que llega más a necrosarse de esta manera, pues pueden llegar a ser los dedos, por ejemplo, ¿no? Los perros de pelo muy largo, que el pelo se les va enredando, enredando, y las personas nunca se dan cuenta, los propietarios, y terminan literalmente eh, cortando algún dedo o incluso una extremidad. Es muy común en los perros con cola larga que el pelo se va enredando, enredando y en el momento que los llegan a la estética, bueno, pues literalmente en cuanto cortan el pelo se les cae la cola, así tal cual como suena. Osteomielitis crónica puede ser también una causa y esta, pues puede haber varias por lo cual a ellos padecen de estos tipos de patologías. Puede ser desde una lesión en piel, que fue una infección muy severa, que se fue creciendo, creciendo hasta que llegó a hueso y bueno, pues ahí se instala y son muy difíciles. Parálisis y lesiones neurológicas de gran magnitud. Esto nos puede llegar a ocurrir cuando nosotros utilizamos aquellos agentes para prevenir, para curar el cáncer, y que son estrictamente intravenosos y se llegan a infiltrar. Entonces eso genera una lesión nerviosa bastante severa. El pentobarbital tiene esa función igualmente. Entonces son animalitos que todo el tiempo están arrastrando la pata, lo que implica es que se van a lacerar y bueno, se convierte en el cuento de nunca acabar y pues lo ideal en estas situaciones pues puede ser la amputación, no hay más. Deformaciones congénitas del miembro, todo va a ir en esta situación de acuerdo al tipo de deformación que tengan. Obviamente, si nacen así, pues los animales se van adaptando a vivir bajo esas condiciones, ellos no tienen ningún problema, patas son felices como las lombrices, nos tienen todos los traumas y todos los rollos que tenemos los humanos en la cabeza, y a ellos no les importa mucho, pero a la gente sí. Entonces, a veces el que traiga una patita torcida o demás, bueno, pues prefieren que se lleguen a amputar a dejarlos así. Todo lo que quieran preguntarme, muchachos, por favor, interrúmpanme. Va Doctora, a ser es más que fácil. creo que sigue en la primera diapositiva. Creo que no se ha cambiado. Si está ahí entre diapositiva, creo que no se ha cambiado. ¿No se ha cambiado? ¿Ya no ven cómo plantear una amputación? ¿O cuándo plantear? No, ¿No se ve? está el logo de la UNAM. A ver, voy para atrás, vuelvo a dejar de compartir. Ya, ahora sí ya salió la presentación. No, doctora, yo creo No. que mejor cierre la presentación y Ok. ahorita lo vuelve a abrir otra vez todo desde el principio para que se pueda ver. Ok, bueno, ahí voy entonces. Entonces,
Espérenme tantito. Ahora ni me deja. A ver. ¿Ahí ya salió? No, doctora. ¿Se sigue viendo? Ahora no se ve nada, creo. Ok. Bueno, entonces sí se cerró toda. Ahora déjenme ver dónde anda. Ay, ¿ahí ya se empieza a ver? Se ve la lista de sus archivos, doctora. Sí. A ver, Sí, dice que estoy compartiendo pantalla. sí está compartiendo pantalla, pero lo que se observa es la carpeta de documentos. Ok. Y entonces, ¿vuelvo a cerrar todo, Doc? No, deje de compartir A ver, dejo de compartir. y a la hora de compartir, busque la imagen de la diapositiva de la presentación, pero ya abierta. Entonces, porque la había yo cerrado, entonces, Ajá. entonces Ábrala la, otra vez. Ajá. bueno, entonces bajo todo y abro la presentación. Así es. Ajá. Ahí voy otra vez. ¿Ahí se ve? Me está empezando a compartir. Ahí ya se ve. Ahora, a ver, póngala en presentación, maximícela. Ya. Ahora, a ver, haga la transición a otra diapositiva. Ahí Ahí. está, ya quedó. Ya, ahí se ve. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces nos quedamos en deformaciones congénitas, neoplasias no extirpables, muchos osteosarcomas, diferentes tipos de tumores prácticamente son inoperables. A veces lo llegamos a realizar las amputaciones, pero y es momentáneo la cura. A veces ya hay metástasis hacia otros órganos, otros tejidos. Y bueno, a veces es solo darles tiempo a los perros para que vivan un poco más, y más que nada a los propietarios, ¿no? Que se quieren mantener su perro, lo quieren mucho y bueno, pues lo más posible que puedan tener. ¿Qué condición? Es que como se sube esto, ya no sé cómo. A ver si se sube. Consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder realizar una amputación. Y una de ellas va a ser el nivel de la amputación. Ya les decía, quizás quieran, pensando en un miembro posterior, llegar a ponerles alguna prótesis, entonces tenemos que dejar algún muñón para que de esta manera ahí puedan insertar la prótesis. En el caso del miembro torácico, que bueno, finalmente lo ideal es que nosotros retiremos junto con la ¿qué cantidad de tejidos vamos a nosotros a retirar? Estamos hablando de músculos, si estamos hablando del miembro torácico, prácticamente los únicos músculos que vamos, bueno, vamos a retirar una gran cantidad, todos los del miembro torácico, que ya no es una masa muscular tan grande, y en general pues serían los que están sobre la escápula. Todos los demás músculos simplemente los vamos a desinsertar y los vamos a dejar. Mas, sin embargo, si estamos hablando de un miembro posterior, ahí sí vamos a cortar una gran cantidad de músculos, nervios, vasos.
Entonces, todo esto tenemos que nosotros tomar en consideración, pensando también que necesitamos piel para poder cerrar ese muñón, que tenga una buena fijación al muñón y que no en algún momento determinado pues no se lleguen a abrir, el hueso salga ahí, y se convierta esto en todo un problema. Entonces, siempre tenemos que tener suficiente tejido y suficiente piel para poder cerrar ese muñón. ¿Dudas hasta aquí? No, No, doctora. doctora. ¿No? No. Bueno, ahora, ¿qué piensan ustedes que deberíamos considerar entre fisiológicamente para realizar estas técnicas? ¿Qué piensan? Les acaba de llegar un, un French Poodle que lo mordió un congénere y pues literalmente le deshizo la pata. ¿Cuáles serían sus consideraciones fisiológicas? ¿Qué opinan? Bueno, la edad, que hay una infección. Sí, es importante la edad, totalmente. ¿Qué más? ¿Sus frecuencias? Van a estar elevadas cuando tienen muchísimo dolor, por supuesto. ¿Qué más? ¿Podría ser identificar si ya está anémico de tanta sangre que ha perdido? Puede ser que tengamos que realizar una transfusión si hubo rotura de un vaso muy importante y hubo una consideración de pérdida de sangre muy demasiado profusa. Entonces, como dice su compañero, la pérdida de líquidos va a ser muy importante. Ujú. A veces cuando ya llegan con nosotros, incluso desafortunadamente a veces no llegan inmediatamente, que sería lo ideal. A veces tardan 1 o 2 días en decidir llevarlos al veterinario o andan paseando al perro de aquí a allá viendo supuestos donde les va a salir más barato y pues todo es tiempo para el perro y eso pues entre más tiempo pase pues va en deterioro a su calidad de vida. ¿Cuánto tejido vamos a retirar? Lo que les decía, no es la misma cantidad de músculo que nosotros retiramos cuando es un miembro posterior a cuando es un miembro anterior. Entonces, esto también debemos tomarlo en cuenta. Vienen deshidratados, con mucho dolor. El que haya dolor, esto aumenta frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias y por lo pronto puede llegar a haber una pérdida de líquidos muy alta, que puede llegar a ser a veces un tanto subclínica, pero no sé, ustedes van a tener la obligación de restablecer esto antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Y bueno, pérdidas de sangre muy importantes. Consideración. Doctora, Los ¿puede que- volver tantito a la pasada, por Claro que favor? sí, Muchas gracias. de nada. ¿Preguntas? Ya, ¿Nadie? ya, muchas gracias. Bueno. Los perros, todos esos perros de patas cortas definitivamente no son candidatos a realizar amputaciones. Todo su sistema de equilibrio se va a ver muy comprometido. Entonces, todos estos perritos definitivamente no son compatibles con una amputación de miembro torácico. Claro, si tendría que ser de un miembro posterior, bueno, pues ahí las situaciones cambian, pero de miembros torácicos definitivamente no son candidatos. No quiere decir que si tenemos que hacerlo no lo hagamos, pero quizás ahí tengamos que hacer otro plan quirúrgico, a lo mejor sí dejar un muñón en el cual podamos realizarle alguna prótesis para los Basset Hound, los Dachshund, los Bulldog, todos los perritos de patas cortas realmente son, dinámicamente no son aptos para este tipo de cirugías. Y bueno,
Es importante que nosotros tengamos un buen conocimiento de la anatomía, de qué tipo de músculos nosotros vamos a tener que ir desinsertando, porque no vamos a cortar, vamos a desinsertar y para poder realizar este procedimiento. Toda la anatomía, los huesos, dónde se va a insertar los diferentes tipos de músculos que nosotros vamos a retirar. Es importante que estudien la anatomía antes de que ustedes puedan entrar a cirugía, porque de otra manera no van a saber qué es lo que van a desinsertar y a lo mejor están desinsertando un músculo o cortando un músculo que en realidad tendría que ni siquiera haberlo tocado. O un vaso sanguíneo muy importante que sin querer, bueno, pues ya le dieron un llegue y ahora tenemos una hemorragia muy profusa. Ustedes llegarán a pensar que nosotros al realizar esta técnica vamos a atender un sangrado muy abundante y la realidad es que no. No, porque si tenemos un buen conocimiento de la anatomía, pues realmente no vamos a seccionar ningún vaso importante. Todo se va ligando conforme nosotros vamos desinsertando músculos. Los músculos sin cortarlos, si solo los desinsertamos, no crean que sangran profusamente. No, el sangrado es realmente mínimo. Y algo más que me faltó comentarle al principio es el manejo del dolor. El manejo del dolor va a ser fundamental para que nosotros tengamos una buena, em, ¿cómo le podría decir? Manejo del paciente transquirúrgico y posquirúrgico. Entonces, deben de controlar el dolor lo mejor posible. Si pueden llegar a emplear butorfanol, que bueno, pues es caro, pero finalmente actúa como un excelente analgésico. Y si no contamos con tantos recursos, porque un frasquito de 10 mililitros de butorfanol, pues debe de andar, no sé, como en unos 3,000 pesos, por ahí así. No sé, Doc, si tú tengas más o menos idea cuánto cuesta en este momento, pero por ahí deben de andar los costos. Entonces, ¿qué podemos manejarlo? Bueno, pues podemos manejarlo con una situación no tan cara, por llamarlo de esta manera, pero sí tener un buen manejo. Podemos llegar a utilizar tramadol, por ejemplo. Eh, la ketamina, ya en algún momento lo manejábamos, puede llegar a actuar con un muy buen analgésico. Obviamente la ketamina es un analgésico de acción muy larga, realmente tenemos una analgesia de aproximadamente 20 minutos a media hora, que pues eso nos daría tiempo suficiente para nosotros poder desinsertar los músculos sin ningún problema. También podemos llegar a emplear lo que sería lidocaína. La lidocaína la podemos llegar a aplicar directamente intravenosa a razón de 2 miligramos por kilogramo de peso. La mitad la vamos a aplicar directamente a la vena y lo que nos resta lo vamos a aplicar en nuestra solución salina y lo vamos a ir aplicando por goteo continuo. Entonces esto nos va a dar una analgesia bastante buena durante todo el procedimiento quirúrgico. Entonces, a veces no necesitan invertir mucho para poder manejar la analgesia adecuadamente, que va a ser fundamental para la recuperación del paciente. ¿Dudas? No, doctora. Bueno, yo creo que Anita es la única que está aquí, la única que contesta. Doctora, Mande, Josué. ¿me podría repetir la dosis del fármaco, por favor? 2 miligramos por kilogramo. La mitad intravenosa lenta, tampoco se la dejes ir por bolo. Y lo que resta se lo aplicas en el suero y ya vas a irlo aplicando por goteo. Sí, gracias. Lidocaína sin epinefrina, ¿eh? Sola, Gracias. de nada. Como verán, la lista de los músculos de los cuales nosotros vamos a desinsertar, pues en realidad no son muchos los músculos. Tenemos el trapecio, el romboides, el homotransverso, el serrato ventral, el brachiocefálico, el pectoral superficial y profundo y el latísimo del dorso.
Entonces son 2, 4, 6, 7 músculos los que vamos a desinsertar y vamos a irlo viendo poco a poquito. Es importante que sepan dónde se localiza cada uno de ellos para que nosotros simplemente vayamos desinsertando. Quizás un músculo que me faltó aquí, ¿cuál sería? Ya llevaron anatomía y no sé si lleven topográfica igual, pero pues su similar a eso. Que me faltó un músculo en esta lista. ¿Quién sería arriba de todo esto? El músculo subcutáneo. Tenemos un músculo subcutáneo. Entonces también tenemos que retirarlo o por lo menos hacer una incisión para abrir espacio y poder observar todos los demás músculos. Entonces vean, en la parte dorsal hacia la espina, hoy ya se bajó la cosa esa, encontrar lo que sería el músculo romboides. Se va a azotar la puerta. Denme, ya se azotó la puerta. Debajo de ese músculo nosotros vamos a tener ¿a quién? ¿A qué músculos? Ya se los puse en otra imagen. ¿A quién más? El romboides y al lomotransverso. Nosotros si vamos desinsertando los músculos en la parte dorsal, vamos a ir paulatinamente viendo los músculos que solo los vamos a ir desinsertando, digamos, capa por capa. Para esto nosotros vamos a necesitar ya sea un osteotomo o incluso si no tenemos un osteotomo con la parte no filosa, aclaro, no filosa de nuestro bisturí, podemos ir poco a poco desinsertando los músculos. Vamos a tener vasos muy importantes, que eso es parte de lo que tienen que ustedes tener en cuenta, que serían arterias, la arteria axilar. Eh, a veces esta arteria viene bifurcada, entonces tienen que observar perfectamente bien, visualizarla para poder nosotros llegar a ligarla. Entonces tienen que ir disecando toda la grasa, todo el tejido de conectivo que hay alrededor para poder visualizarla y vean si no trae una bifurcación, porque a veces la llegan a tener, a veces no, la anatomía no tampoco es así al 100% mal. Nos ha tocado perros que traen ramificaciones, entonces tienen que visualizar perfectamente bien. Si nosotros no ligamos bien esta arteria axilar, ¿qué creen que va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir? Porque en cuanto nosotros la cortamos, se va a retraer inmediatamente. ¿Hacia dónde creen que se vaya? Hacia cavidad torácica. Hacia cavidad torácica. Entonces ya nos metimos en un grave problema porque ahora vamos a tener que abrir tórax para poderla localizar. Entonces, observe bien lo que están haciendo, cómo están cortando y bueno, tener la certeza de lo que están haciendo. Ujú. Entonces vamos a tener la arteria axilar, que básicamente va a ser la que vamos a ligar. Es el vaso más grande que nos vamos a encontrar y la tenemos que hacer una excelente ligadura doble antes de cortarla. Ujú. Eh, Les comentaba, un brazo muy grande que a veces tenemos una doble bifurcación, entonces tenemos que visualizar bien en dónde vamos a hacer nuestro corte antes de que nosotros podamos cortarla. Podemos llegar a veces a incidir un tanto lo que sería la arteria subescapular si nosotros empezamos a
a cortar músculo subcutáneo que va sobre la espina de la escápula y a veces sin querer le podemos dar un pequeño llegue a esta arteria, pero no crean que va a sangrar mucho. Entonces, si la van desinsertando muy gentilmente viendo todas las estructuras, pues difícilmente le van a dar un llegue, pero bueno, puede llegar a usar. Entonces, si yo ligo perfectamente mi arteria axilar, pues no voy a tener ningún problema de hemorragia posterior a esto. ¿Ok? Parte importante, denme un segundito, déjenme abrirle la puerta porque aquí entra gente por algunas cosas y van a decir que ya me quedé con todo aquí. Denme un minuto. Y parte de lo que nosotros también tenemos que trabajar sería lo que es el plexo braquial. Todas esas estructuras nerviosas que vamos nosotros tener que ir cortando paulatinamente para poder ir dando el brazo y poderlo retirar. Eh, ¿Creen ustedes que se confundirían de un nervio a que este nivel son nervios de gran tamaño de un vaso sanguíneo? ¿Cómo diferenciarían si es un nervio o es una arteria? Puede ser el color, ¿no, doctora? Los dos son blancos, platinados. ¿El calibre? Ambos son de gran calibre en este nivel. ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? ¿Pulso? Pulso. Entonces van a tener que observar que tenga pulso para poderlo diferenciar. Gran tamaño, desafortunadamente no es una técnica que ya hagamos en quirófano, pero si en algún momento pueden observarlo o les llega un perro o asisten a algún médico a hacer la técnica, van a ver que son de gran calibre y es muy fácil a veces llegar a confundirlos con la arteria. Entonces vamos a ir visualizando cada uno de los nervios para hay quienes sugieren, alguna literatura sugiere es que a pesar de que no tienen, vamos, si los cortos simple y sencillamente no va a haber sangrado, no va a haber nada, pero hay quienes sugieren que se liguen para darles un manejo apropiado del nervio y aunque los perros no lo manifiestan directamente como fueran los humanos a veces hablan del dolor fantasma. Gente que les llegan a realizar después de un tiempo dicen que les duele y les duele mucho el brazo como si lo tuvieran ahí. Entonces, todo esto a veces puede ser un mal manejo de los nervios. Entonces, hay quienes sugieren poner unas ligaduras y posterior de las ligaduras seccionar los nervios para precisamente evitar ese dolor fantasma que puede llegar a manifestarse. Entonces, vean aquí cómo están las estructuras. Obviamente aquí ya tiene una tinción para poder diferenciar tanto los nervios, las venas y la arteria. Obviamente lleva aquí un color rojito la arteria, pero vean el calibre que tienen los nervios en relación con la arteria y con la vena, pues son muy similares. Entonces sí deben de tener mucho cuidado en el momento que están observando todos estos tipos de estructuras. Ujú. Bueno, vamos nosotros a realizar, ya tenemos nuestro paciente anestesiado con un catéter. em,
por favor, por favor, por favor, nunca pongan el catéter en el vaso, en el brazo que vamos a retirar, porque es común que ponen el catéter en el brazo que vamos a retirar y bueno, eso nos complica porque ya se fue nuestro catéter. Entonces siempre háganlo en el brazo contrario para que no tengan problemas y no se burlen después de ustedes. Vamos a realizar una incisión primaria sobre la espina de la escápula, literalmente sobre la espina de la escápula. Y la vamos a alargar hacia la articulación escapulohumeral, ligeramente abajo de la articulación, vamos a alargar nuestra incisión y vamos a rodear todo el miembro, toda la piel la vamos a cortar a este nivel. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ventana para poder visualizar los músculos. Ujú. Entonces, ya una vez que nosotros realizamos esta incisión, vamos a proceder a cortar lo que sería el músculo subcutáneo o tejido subcutáneo. A veces dependiendo del peso del perro, pues a veces es muy delgadito, prácticamente es una película muy delgada. En perros de una gran musculatura, de talla más grande, bueno, pues sí, ahí es un poquito más grueso este músculo. Ujú. Entonces, ya una vez que nosotros realizamos este corte primario, vamos a observar, ay, esto ya se movió, disculpen, lo que sería el músculo transverso, que si se dan cuenta está prácticamente unido a lo que sería la escápula. Entonces, con el o con la parte no filosa de nuestro bisturí, vamos a empezar a seccionarlo, a desinsertarlo únicamente. Ujú. No vamos a cortar. Vamos a también tener un poquito más caudal pero más hacia abajo, pero en la región craneal de la escápula, vamos a tener el lomo transverso. Entonces, estos músculos los vamos a ir desinsertando para nosotros poder observar los músculos supraescapulares. El brachiocefálico, como ven ustedes, es una tira larga, ujú, que esa por lo pronto no la vamos a desinsertar. Esto simplemente la vamos a visualizar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces ya una vez que nosotros desinsertamos el trapecio, vamos a ver el romboides, que es el y el serrato ventral. De igual manera, el serrato ventral lo vamos a encontrar un poquito por debajo de la escápula, muy pegado al borde de la escápula, de tal manera que nosotros simplemente vamos a ir desinsertando. Les comentaba, no crean que va a sangrar profusamente, no, es muy poco el sangrado que ustedes van a tener. Ujú. Ya una vez que desinsertamos estos músculos, nosotros vamos a poder mover literalmente el brazo. Y vamos a visualizar lo que sería ahora sí la arteria axilar y todo el tronco, todo el plexo braquial y lo que sería la vena axilar. ¿Qué ligarían primero, la arteria o la vena? Porque eso es muy importante. La arteria. La arteria, efectivamente. Entonces, para esto yo necesito con unas pinzas de disección, ya sea una de Halsten o una pinza Kelly, voy a empezar a quitar todo el tejido conectivo que tienen alrededor, los vasos sanguíneos, los nervios, para poder visualizar todas las estructuras. Jamás se les ocurra hacerlo a ciegas porque metí el dedo y sentí que aquí está pulsando y aquí simplemente ligo y corto y se acabó.
No, tienen que disecar toda el área para que puedan visualizar y poder ligar la arteria. Ahora, ¿qué material de sutura van a emplear? Es un vaso muy grande, de un gran calibre. ¿Qué material de sutura van a emplear y de qué calibre? A ver, Grecia, ¿no está Grecia? Natalia, Torres López Natalia. Tal vez una, no sé, 2-0. Vamos a ponerle talla al perro. Es un French Poodle Oh, que pesa mm, aproximadamente 6 kilos, 6 7. ¿Qué calibre de hilo vas a emplear y qué hilo? ¿Cuál sería el hilo indicado para un vaso sanguíneo? ¿Qué material de sutura? Ángel Gabriel Rodríguez, ¿Podría usar nylon? podría, sí. ¿Qué otro material de sutura podría emplear? ¿Poliéster? Mm, pues pudiera ser quien pudiera emplear poliéster, sí. ¿Qué otro? Que sería el más indicado. Jimena, Jimena es con X, Jospa o Jospa, ¿cómo se pronuncia? ¿No está Jimena? Arellano Castro, Daniela, Vale, doctora. ¿qué calibre utilizarías y qué material de sutura emplearías para un perro de 7 kilos para Mm, ligar esa arteria axilar? 2 ceros. 2 ceros. ¿Qué hilo? ¿Qué Mm, tipo de material? Ya dijo tu compañero, nylon, este, poliéster. ¿Qué otro? mm,
como polipropileno. Polipropileno, muy bien. Y si fuera un perro de 80 kilos, porque los hay, mm, vamos a hablar de un dogo de de- Bordeos que son gigantescos. ¿Podría decir de nylon? Pudiera ser, pero ¿qué calibre de hilo utilizarías? ¿Usarías De, el mismo dos ceros? no, de, O sea, ¿usarías un hilo más delgado? no, Un usaría serio o uno más un uno, grueso. ¿no? No, sí, Podríamos llegar a emplear material de sutura hasta del cero. Entonces, sí es importante la talla del paciente para nosotros poder decidir el calibre del material de sutura que estamos empleando. Eso es muy importante que lo tengan presente, porque la literatura les va a decir siempre, bueno, material de sutura de dos ceros, tres ceros, cuatro ceros. Y no necesariamente es así. Tenemos de partir de muchas circunstancias, la talla del paciente, a lo mejor está grandote, pero está hecho un hueso, es un flaco, y otros que son perros muy robustos, muy fuertes, que por lo pronto, pues esas arterias y esas venas, pues van a ser de gran calibre. Nosotros tenemos que asegurarnos que no vayamos a tener una hemorragia severa a esas alturas. ¿Ok? Bueno, y nosotros ya una vez que localizamos la arteria axilar, ¿qué va a proceder a hacer? Vamos a visualizar en ese momento lo que sería todo el plexo braquial. Y tal y como lo ven en esa imagen, me voy a regresar una más atrás. A ver, voy a ir más adelante. No, aquí. Van a visualizar perfectamente todo lo que sería el plexo braquial. De igual manera, tienen que hacer una disección, poder visualizar todos y cada uno de los nervios que van ustedes a incidir. Repito, no es de que simplemente lo toqué, no tiene pulso y bueno, es un nervio y le voy a dar chicharrón. No es así. Entonces, tienen que visualizar perfectamente todas las estructuras. Incluso si tienen dudas si es un vaso o es un nervio, acciónenlo un poquito y ustedes van a ver cómo inmediatamente responde el músculo al cual está inervando. Entonces, ya no les va a quedar duda de qué es lo que está, de lo que ustedes están manejando. Entonces, visualizan perfectamente lo que es el plexo, todas las estructuras del plexo braquial. Otra cosa que me faltó recalcar lo que sería en cuanto a la arteria, que tienen que meter doble ligadura. Entonces, y van a cortar en medio de esas dobles ligaduras. ¿Qué patrón de sutura o harían o qué tipo de ligadura harían para un vaso tan importante como es esta arteria? Montserrat, Ruiz, ¿qué patrón de o qué nudo emplearías para ligar este vaso, Montserrat? ¿No está Montserrat? Es importante su participación, muchachos. De otra manera, esto se hace extremadamente aburrido y realmente no sé si solo se conectaron y se fueron a comer y aquí me dejaron como el merolico hablando sola. Entonces, Profesora, mande. podría ser. Ay, permítame tantito. Sí, te pasó lo mismo que a mí. Hace eco la otra. Creo que ya
quería preguntar, tendría que ser invaginante, ¿no? No, porque simplemente vamos a ligar un vaso sanguíneo, no vamos a hacer otra situación. ¿Podría ser en X? No, ¿Puede ser un simple continuo? no. Yo creo que no me estoy explicando. No vamos a reestructurar el vaso, lo vamos a incidir. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tipo de ligadura tendría que poner en ese vaso sanguíneo? Ligadura en 8. Una ligadura en 8. ¿Pudiera ser una ligadura simple? ¿Qué características tendría que tomar el vaso en el momento que yo estoy colocando mi ligadura para realmente que yo esté segura que estoy haciendo una buena hemostasis? ¿Cómo se tendría que ver ese vaso? Se tendría que ver isquémico, ¿no? Un poco blanco. Así es, isquémico todo alrededor de mi sutura, precisamente porque realmente estoy haciendo una buena hemostasis, lo estoy apretando lo suficiente para evitar que pueda llegar a tener un sangrado, que en este caso sería un sangrado muy, muy profuso. Entonces, sí es importante que yo me asegure que está bien colocado mi punto. Entonces, si es un animal muy pequeño, pues igual y puede ser una ligadura simple. Pero si fuera un animal de talla mediana grande, por supuesto que tengo que meter una ligadura en 8 para asegurarme que no hay un sangrado en esa área. Y ya dijimos, tengo que colocar doble ligadura y cortar en medio. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No. Bueno, ahora ya no quiere cambiar. Bueno, ya desinserté todos los demás músculos. Ahora voy a terminar de desinsertar lo que sería mi músculo brachiocefálico, el pectoral profundo y el pectoral superficial. Esto va a ser igual por la parte ventral de la escápula y únicamente de igual manera con el osteotomo voy a empezar a rasparlos a su línea de inserción y los voy a ir retirando. Em, Quizás les comentaba, en algún momento me pudiera encontrar con la vena cefálica, si es necesario, pues se pueden ligar, doble ligadura y cortan en medio. Realmente, ya no porque tenga gran irrigación, que si no existe sangre que se quedó ahí secuestrada y bueno, pues lo que menos quiero es que se riegue y que manche o tenga una cirugía sangrienta que la verdad no necesito. Lo que menos necesito es que haya, eh, no que se complique, sino que se ensucie mi área quirúrgica. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Realmente, si tuviéramos la oportunidad de realizar, verían que realmente no está para nada complicada, es relativamente fácil. Ya una vez que yo visualicé los músculos y que lo tengo ahí, pues casi casi ellos me van diciendo, aquí es donde tienes que desinsertar. Ujú. Y bueno, prácticamente me faltaría desinsertar lo que sería el latísimo del dorso, que este va a ser a nivel de la tubercidad redonda y la fascia braquial media. Entonces, lo único que tengo que hacer es seguir su dirección y en base a esto desinsertar, que también sería por la parte
caudal de la escápula y de esta manera ahí lo voy a localizar y voy a ir desinsertando. ¿Dudas hasta aquí? No. que no, doctora. Ahora, ya una vez que la arteria axilar, de igual manera voy a tener que ligar la vena axilar. Entonces, igual, van a tener que visualizarla perfectamente donde que no vaya a tener bifurcaciones extras, porque la anatomía nos juega sus chistecitos malos y bueno, pues nos pone a sufrir. Entonces tienen que disecar toda el área, limpiarla perfectamente bien para que puedan visualizar y de igual manera van a colocar un punto en 8 o un nudo de cirujano bien apretadito simple de ser, o doble para que no tengamos sangrado. De igual manera van a tener que colocar dobles ligaduras para poder cortar en medio y bueno, asegúrense antes de cortar y retirar su hilo, de igual que debe de haber alrededor de la sutura, déjenla larga y pinzada por si llega a haber un pequeño goteo y demás, pueden meter otra ligadura por debajo de esta y lo corrigen inmediatamente. Y no que ya simplemente cortaron el hilo, incidieron la arteria o la vena y se fue y no verificaron que realmente no hubiera un sangrado de estos vasos sanguíneos. Ahora, ya una vez hecho esto, pues literalmente ya desinserté todo el miembro. Así de fácil como pueden verlo, no fue tan complicado, solo desinserté 7 músculos y por lo tanto ahora ya solo me queda el muñón. Nosotros vamos a ir cerrando paulatinamente los diferentes músculos que vamos a ir, que fuimos desinsertando. Por un lado vamos a tener los músculos pectoral superficial y profundo y los vamos a unir junto con el músculo transverso. ¿Qué patrón de sutura van a emplear para cerrar estos muñones? ¿Cuál sería el indicado para músculo? Ana Reyes. Yo siento que serían discontinuos, ¿no? Yo pienso que sería uno simple o uno en X. Más bien serían puntos en X, ¿no? Precisamente porque esto nos va a dar, aunque no va a haber una gran tensión en estos músculos, pero bueno, va a ser un patrón de sutura que nos va a dar soporte y bueno, sería lo en X. Pero también podríamos emplear un lember continuo o si me apuran un poquito, hasta un surjete continuo o puntos simples. ¿Cuál sería la desventaja de puntos simples? Bueno, pues que me voy a llevar un poco más de tiempo en ir cerrando todo el muñón. Y entonces ya cerré esta parte de lo que serían los músculos, los pectorales superficiales y profundos, los voy a unir junto con el músculo homotransverso. Posteriormente voy a unir lo que sería el romboides con el serrato ventral y esta, como verán aquí, tiene una pestañita que viene el músculo trapecio. Entonces, estos 3 músculos los voy a unir entre sí para cerrar todo este espacio. Entonces, de igual manera, ya lo puedo hacer con un material de sutura continuo o con puntos en X. Y por último, voy a cerrar el látice que de igual parte que me queda del músculo subcutáneo, lo voy a traccionar y voy a terminar de cerrar toda mi capa muscular. Ya una vez hecho esto, bueno, pues ya lo único que me quedaría es cerrar piel.
Ya una vez que yo vaya a cerrar piel, a veces me va a sobrar. Yo voy esperándome conforme voy cerrando para ver hasta dónde puedo eliminar el exceso de piel que, que ya no está la escápula, por lo tanto me queda ahí ese espacio de piel para poderlo ir cerrando. A veces solo tengo que cortar un poquito de piel y eso va a ser suficiente para para tener una buena línea de sutura sin que me quede muy flojo. Ahora es importante que ustedes vayan uniendo con la capa inferior, precisamente anclándose un poco hacia músculo cuando cierren tejido y piel, precisamente para que no queden túneles y no haya espacios muertos y esto nos pueda generar esas áreas de espacios que puedan llegar a haber infecciones. Entonces siempre vayan anclándose en el plano inferior precisamente para ir evitando todo esto. La piel puedo de igual manera, puedo hacerlo con una sutura continua. Quizás pondría unos puntos de aproximación, si es muy grande mi apertura, unos puntos de aproximación en 8 o unos puntos simples para ir aproximando y después puedo igual colocar un material de sutura subcuticular este, o un surgete continuo para para cerrar esta piel. Em, Hay quienes sugieren que coloquemos un dren. Em, yo en la mayoría de los perros que hemos tenido la necesidad, la verdad es que el dren a veces me ocasiona más problemas que soluciones, porque a veces por el mismo dren, puede haber que me genere infecciones, o igual y solo le dejo un pequeño catéter, podríamos meter, por decir algo, una sonda de alimentación de unos 4 o 5 French, que son muy, muy delgaditas, que están, festonadas, o sea, que tienen agujeritos para que por ahí pueda drenar, un trasudado. Recuerden, el trasudado no significa que haya infección. Un trasudado normal de un traumatismo, porque al final de cuentas en el que nosotros desinsertemos estos músculos y retiremos la escápula, genera un trauma a los tejidos. Entonces, esto nos genera inflamación y esa inflamación nos va a producir que si es un tanto líquido, sanguinolento, no oloroso, es normal, no se preocupen. Pero vamos, si empieza a salir blanquecino, viscoso, bueno, pues quiere decir que tienen ahí una infección. Yo generalmente no les dejo dren, a lo sumo a veces llego a dejar no 1 o 2 puntos en la parte caudal que por si por gravedad va a drenar algo, pues simplemente salga. Entonces a veces no nada más dejo ahí una pequeña apertura para que por ahí pueda ir drenando. Sí va a haber producción, obviamente, de una inflamación muy severa. Generalmente no ocurre, pero algunos perros puede llegar a suceder esto. Entonces, ya sea que pongan el dren o dejen simplemente unos puntos, una pequeña apertura ahí, 1 o 2 puntos para que si va a salir este trasudado, por ahí pueda drenar sin ningún problema. Obviamente, eh, el manejo del dolor va a ser fundamental posquirúrgico, que lo sigan llevando de la misma manera, ya podría ser a través del tramadol. La lidocaína, pues básicamente la manejamos en el proceso transquirúrgico, pero pueden llegar a aplicarla localmente sin que la tengan que estar inyectando, porque de otra manera, pues van a seguir irritando los tejidos y demás. Entonces puede ser a veces en situaciones de tramadol o algún otro analgésico que ustedes le tengan mucha confianza. Podemos llegar a usar AINES, también funcionan bastante bien, obviamente a las dosis recomendadas para cada uno de ellos. Es importante, aunque no van a alcanzar los perros a lengüetearse toda el área,
Sí, que les pongan un collar isabelino y recuerden que todos los procesos de cicatrización nos generan entonces a veces los perros empiezan a rascar con las patitas y bueno, a veces pueden llegar a abrirse o lacerarse muy severo. Entonces sí es importante, a veces yo nada más les pongo un vendaje los primeros 1 o 2 días postquirúrgicos, simplemente para hacer presión y evitar que haya demasiada inflamación y producción de trasudado, y con eso va a ser suficiente, ya después los dejo sin sin el vendaje de presión, de compresión en esa área. Antibióticos es importante que manejen por lo menos unos 7 u 8 días de antibióticos. Generalmente yo manejo desinflamatorios, aunque los desinflamatorios nos pueden llegar a inhibir un tanto los procesos de cicatrización. Por lo menos el primer día de cirugía saliendo de quirófano, sí les aplico una buena dosis de dexametasona, bueno, la dosis recomendada de dexametasona, y eso me va a evitar que haya una severa de la zona y por lo tanto, pues la recuperación va a ser más rápida. Fuera de eso, pues no hay mayor cuidados. Ellos no tienen más rollo más que acostumbrarse a caminar en 3 patas y eso va a ser su problema. Hay perros que salen muy contentos, la verdad es que no les importa en lo más mínimo no tener una manita, una patita. ¿Dudas, muchachos? No, No, doctora. No, doctora. ¿No? Bueno. Doctora, una pregunta, para los nervios, ¿estos también se ligan o cómo es así el Sí, manejo? lo ideal es que lo llegues a ligar, igual y sería con polipropileno. Lo manejan mucha literatura precisamente, aunque los perros no hablan y no nos hablan de un dolor fantasma, lo ideal es que si tú los ligas, la posibilidad de tener dolor fantasma posquirúrgico. Sí, gracias. De nada. Y hay otros libros que también sugieren que simplemente hagas un corte lo más limpio posible sin irlos ahí cortando como si fueras cortando la carne. No, tiene que ser un corte preciso, rápido, y con eso eliminas el dolor fantasma. Entonces, unos que sí, otros dicen que no. Yo he preferido ligarlos, entonces sin ningún problema. La desventaja es que ellos no hablan y no te dicen, ay, sí, sí me duele o no, no me duele. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, otra de las técnicas que me gustaría que hagamos, que no es algo que ya nosotros hagamos en cirugía, pero parte de lo que se van a encontrar en el pan nuestro de cada día en la clínica serían las enucleaciones. Tómense 5 minutos, muchachos, vayan al baño, vayan a tomar agüita y en 5 minutos regresamos, por favor. Mientras cambio la plática. Sí, doctora, gracias. Dile.
¿Listo, muchachos? ¿Ya regresaron? Y las situaciones por las cuales nosotros tenemos que realizar este tipo de procedimientos es que realmente ya no hay nada más que podemos hacer. Al igual que las amputaciones y las enucleaciones, lo ideal para nosotros va a ser preservar lo más que podamos. Si el tratamiento médico vemos que está funcionando, aun cuando sean lentos, pues lo ideal es que continuemos con estos tipos de tratamientos. Entonces, tanto las amputaciones como la enucleación va a ser nuestro último recurso. Ya una vez que intentamos eh, mm, salvar esas patitas, esos ojitos, con todos los tratamientos médicos, con todo lo que nos puedan llegar a sugerir y demás, pero bueno, ya son situaciones a las cuales nosotros tenemos que llegar. Y bueno, pues la enucleación va a ser la remoción quirúrgica del globo ocular y de un tramo del nervio óptico. Aquí, a diferencia de los de los miembros, es que nosotros vamos a tener poca visibilidad a lo que sería la arteria, la vena y el nervio óptico. Prácticamente aquí sí tenemos que eh, pensar primero para nosotros poder ligar. No vamos a poder muchas ocasiones tener una visión correcta de todas estas estructuras. Entonces, literalmente vamos a tener que ligarlas conforme vamos protuyendo el ojo. Y bueno, pues van a ser indicadas en neoplasias intraoculares. eh, de médico no es posible. Por ahí tengo unos ojitos que vamos a irlos viendo cada uno de ellos. Enfermedades oculares inflamatorias graves, problemas de glaucoma que no responden al tratamiento y lo único que hay es quirúrgico. ¿Ustedes creen que infecciosas del cerebro? ¿Qué opinan? La migración. Pues sí, no solamente los parásitos, sino también las bacterias. Entonces, el ojo está totalmente relacionado con el cerebro, ¿no? Tan independiente como nosotros pudiéramos llegar a pensar. Entonces, sí nos puede llegar a generar unas meningitis muy severas. Entonces, a veces para evitar que estas infecciones sigan avanzando, bueno, pues lo ideal es entonces realizar las enucleaciones. Las lesiones del nervio ocular o del nervio o del globo ocular o del nervio también, esas generalmente son dadas por traumatismos muy severos. No sé si les ha tocado ver algún perro atropellado y inmediatamente se luxó el ojo. No sé si en algún momento lo han visto o han escuchado o las mismas personas que después de un accidente pues tienen un prolapso del ojo. A veces cuando ocurre esto y la ayuda llega pues prácticamente inmediata, eh, podemos llegar, incluso se esos ojos, siempre y cuando en ese instante, no pasando mucho tiempo, lo regresamos a su lugar. ¿Y cómo lo regresamos a su lugar? Pues simplemente hacemos presión con una gasa estéril sobre el mismo globo ocular y ¡pum! Vuelve a entrar, ¿eh? No, así como suena,
ocurre. Entonces, a veces el que nosotros regresemos inmediatamente el ojo, pues puede llegar a evitar que haya lesiones del nervio bastante severas y esos ojos, pues bueno, se vuelven a llegar a recuperar en un 100%. Pero si ya nos llega un ojo ya literalmente seco después de varios días y demás, bueno, pues ahí sí ya no hay manera de hacer absolutamente nada. Em, Aquí dice globos oculares ciegos. Mm, Pero si el globo ocular en general no tiene ningún problema, aunque esté ciego, estéticamente lo podemos llegar a dejar, dejarlo, o incluso simplemente cerramos los párpados. A veces no es necesario que tengamos que retirar todo el globo ocular si en realidad no tiene mayor problema, ¿no? Por edad puede llegar a quedar ciego, por por alguna situación ajena, puede llegar hasta darse esa ceguera, pero si no hay mayor problema, no necesariamente tendremos que ser muy, muy severo. Sí, ¿Y qué sentiste? pues un poco y sientes que empiezas a chillar un poquito del ojo. Pues sí, pero a lo mejor no te lo tallaste tan fuerte como pudiera ocurrir. A veces que te talles tan fuerte un ojo puede llegar a generarte un estímulo vagal. Y bueno, pues aumenta tu frecuencia cardíaca, e incluso algunas personas pueden llegar a quedar incluso inconscientes del grado de dolor que puede llegar a generar ese dolor ocular. Entonces, no es como para tomarlo tan a la ligera un dolor ocular. Entonces, sí puede llegar a ser el dolor muy, muy severo. ¿Qué infancia tuvieron, muchachos? Que ustedes no se tallaron los ojos así, el de plano de decir, casi, casi me desmayo. Bueno, es importante que nosotros conozcamos la anatomía de los ojos precisamente para saber qué es lo que voy a hacer, y ir retirando paulatinamente. Este, entonces, hay que echarle una revisadita a todo lo que sería la anatomía del globo ocular, que en este momento, así como para pensar en retirarlo, bueno, las estructuras que a mí me llamarían más la atención precisamente van a ser los músculos en los cuales nos está sosteniendo el ojo. Entonces vamos a tener músculos detrás del globo ocular, que van a ser los rectus dorsales, rectus laterales, ventrales, mediales, oblicuos ventrales, dorsales, un músculo retractor del bulbo y por supuesto el nervio óptico. Cuando nosotros empezamos a retirar, a disecar todos estos músculos, generalmente no crean que los van a observar tan fácilmente. Son tan unas musculares tan delgaditas que a veces no alcanzamos a diferenciar uno de otro. ¿Qué tipo de tijera voy a necesitar para empezar a hacerlo? Bueno, pues voy a necesitar tijeras de iris, de preferencia que sean curvas. Esto me va a facilitar muchísimo el manejo para ir disecando todos los músculos. Y literalmente lo voy a hacer con una disección roma. Simplemente voy a meter la tijera y la abro, meto y abro. Entonces voy haciendo una disección roma de cada uno de los músculos hasta que totalmente voy a desinsertar el globo ocular. Entonces, ¿sí necesitan material especializado? Sí. Y de preferencia que sean unas tijeras de punta aguda para que esto les facilite un tanto el poder disecarlo.
Entonces vean esta protrusión de ojo, pues con esa hemorragia tan severa que tiene, pues realmente no hay nada que hacerle. Aquí sí hay que retirarlo, no hay más. Este otro. Seguramente este se fue a pelear con algún congénere, le dio un llegue y literalmente le vació el ojo. Esto puede ser causa de una infección muy, muy severa, en la cual sí, definitivamente vamos a tener que retirar. Ujú. Y vean este otro, ¿no? A lo mejor aquí pudo ser un traumatismo o pudiera ser glaucoma. Entonces vean cómo se ha protuido ese ojo que prácticamente se vuelve insostenible para el paciente. El andarse rozando con todo, por todos lados los ojos, les va generando, como están tan protruidos, les generan mayor laceraciones, mayor riesgo de inflamación, de infecciones, y bueno, pues se vuelve totalmente, deben de ser extremadamente doloroso tener un ojo de esta, con estas características. Entonces, lo ideal, bueno, pues hay que retirarnos. Este otro, aparentemente está ciego, pero yo no veo mayor problema con el de... Doctor, buenas tardes, doctor.